Eso, muy bien. Hacer una filosofía política supone situarse desde el mundo colonial, negado por esa historia, pero negado también por la filosofía política europea, en donde el poder se define como dominación. Y eso lo piensa Hobbes y Hume, y lo piensa hasta Lenin, y lo piensa el anarquismo, y lo piensa Max Weber, es uno de los mejores. Dice, el poder político es una dominación legítima ante obedientes, lo cual es casi contradictorio, porque si hay dominación no puede ser legítimo, porque legítimo es convicción subjetiva. Y entonces, ¿cómo voy a tener convicción subjetiva de que me domine alguien? Pero de todas maneras es dominación ante obediente. Y en cambio Evo Morales dice, yo ejerzo un poder obediencial. O es decir, que el presidente de una república es obediente al pueblo, y no el pueblo obediente al presidente. Y además, Evo Morales, un indígena, después de 500 años de la conquista. O es decir, que pum, dar vuelta a la historia y empezar de nuevo. Estamos a 500 años de la conquista con un presidente indígena que está ejerciendo el poder de otra manera y que podrá tener errores y podrá ser derrocado y todo, porque la historia sigue y la política es compleja. Pero ya tenemos otra visión de las cosas. Entonces, el lugar de enunciación, decimos unos colegas en este giro descolonizador epistemológico, le llamamos así a la historia, literatura, filosofía, sociología, todas las ciencias sociales, de que dejen de ser entre nosotros colonizadas por las ciencias sociales europeos norteamericanas. Entonces, cuando yo voy a Estados Unidos, Europa y demás, cuando muestro esta visión, hace 4 meses lo expuse en Berlín como a 100 doctorandos, ¿no? Cuando vieron eso casi se caen del asiento, nunca lo habían escuchado y quedaron entusiasmadísimos. El profesor Apple, maestro de Habermas, me dijo, nunca había visto esta historia así. O es decir, es algo completamente inaudito para los europeos, una visión completamente distinta de la historia. Entonces hay que empezar a definir de otra manera todas las grandes categorías de la filosofía política. Y me tengo que enfrentar entonces a los grandes filósofos actuales, ¿no? A Carl Schmitt, que es uno de los grandes de la filosofía política, y después a partir de él, pues, qué sé yo, a Badiou, o a la escuela francesa, o a Agamben, los italianos, o los alemanes, con el mismo Carl Schmitt, y hasta con Walter Benjamin, que fue crítico, no fue eurocéntrico, porque escuché unas clases de Lehmann, pero no logró rearmar todo desde un eurocentrismo. Marx fue eurocéntrico, y solo cuando publicó el primer tomo El Capital y tomó contacto con los populistas rusos, empezó a sospechar que el primer tomo El Capital era eurocéntrico. Y cuando se tradujo al francés, le puso una frase: esto es válido para la Europa occidental. Nada más. No era ni válido para la Europa oriental, qué decir para la India o para el Brasil, no era. Entonces se le armó un problema y no pudo publicar ni el segundo ni el tercer tomo. Entonces el tema del eurocentrismo es muy profundo y hay que construir otra filosofía política, y es lo que empiezo a hacer. O es decir, no empiezo, he escrito primero, el primero es una historia mundial y crítica. Y termino con una historia de la política en América Latina, con las revoluciones tales como la de Evo Morales o Hugo Chávez en Venezuela, o Rafael Correa y otras que estamos viviendo, con las cuales tengo contacto y personal. Es decir, he discutido con Hugo Chávez, he dado una conferencia y él estaba al lado mío, y después la comentó 2 horas. Yo hablé media hora y él 2 horas, pero con mucha inteligencia, porque es un hombre que lee y lee las cosas. Son libros duros, y los explicó a la gente, porque en la televisión una vez me lo encontré con el librito en la mano y dice, hoy vamos a hablar de política, como dice fulano de tal, y me nombra. Y entonces pues, empezó a explicarlo y lo hizo bastante bien. Algunos errores que tengo que comentárselo cuando lo encuentre de nuevo. Pero es una historia.
Pero después empieza, la segunda parte es una arquitectónica, que serían el sistema de las categorías de una filosofía política crítica de la filosofía política burguesa, de Hobbes a Habermas. Entonces ahí es donde empieza la discusión, y sería bueno que pudiese yo decirles algo. Les voy a decir algunas ideas del segundo tomo, y esto está sintetizado en un libro pequeñito, se llama 20 tesis de política, que son tesis, y como es chiquito está más fácil de traducir, y ha salido en inglés, y va a salir en francés, en alemán, italiano, portugués y otras lenguas, porque es un libro, hasta Pakistán ha salido, porque habla de cosas muy actuales. Las categorías son más o menos lo siguientes. En el marxismo se habla de instancias, que decían hay tres instancias. La económica es infraestructural, y la política y la ideología son supraestructural. Eso nunca lo dijo Marx, nunca lo dijo apenas en un libro que se llama Zur Kritik, en el año 59, 3 líneas, pero no escribe ni media página sobre eso. No es una categoría marxista. Para Marx, lo infraestructural en serio es la vida humana. Entonces ahí coincide con el pensamiento semita. O sea, lo que yo encuentro en Marx es un judío. Y entonces todo lo que yo he trabajado sobre el pensamiento judío, se lo aplico y sale perfecto. Porque él era de una familia Max Levy, rabino en Trier, su abuelo era rabino, su tío era rabino. Y una anécdota, mi bisabuelo era un socialista alemán y llegó a Buenos Aires, era un Tischler, que significa ebanista, era de la Primera Internacional. Eso me lo contó una tía, no mi padre, que era un miembro del Partido Demócrata. No tiene nada que ver con lo que estoy contando, pero un hombre que estaba con la gente pobre, y cuando terminaba la huella seguía a caballo atendiendo a la gente allá por La Paz, ¿no? Era un gran médico. Pero el bisabuelo, que era un carpintero que llegó de Alemania, le puso a su primer hijo Carlos, y al segundo hijo Enrique, y por eso me llamo Enrique, soy cuarto, y mi hijo quinto. Mi abuelo, es porque había un tal Karl Heinrich Marx, y el bisabuelo le puso a sus hijos ese nombre, interesante. Pero de todas maneras, Marx piensa en categorías hebreas, no en categorías griegas. En el manuscrito del 44 muestra que el ser humano son necesidades, y tiene estómago, tiene corazón, tiene piernas, es decir, lo describe por miembros y no por el cuerpo y el alma. Y para Marx lo fundamental es la vida y la muerte, y por eso el trabajo vivo es la categoría fundamental, es la corporalidad viviente, y tiene necesidades, como Osiris, como el fundador del cristianismo, necesidades. Y las necesidades constituyen las cosas como valor de uso, si tienen propiedades. Y después el valor es objetivación de vida, y después eso, cuando lo cambio por otra mercancía, tiene valor de cambio, y va demostrando un horizonte sistemático económico, con lo cual muestra que el capital es un robo. Y eso lo estamos viendo más que nunca, y sobre todo el nivel de capital financiero que está ahora ya destruyendo hasta Europa. Y ahora sí ya la están sintiendo. Y entonces están repensando qué pasa, ¿no? Lo mismo hay que hacer en la filosofía política. ¿Cuál es la categoría fundamental que empieza a construir todas? Entonces yo digo, es el concepto de poder político. Pero hay que demostrar que el poder no es dominación, como piensa el pensamiento moderno europeo, y aún de izquierda, anarquista y hasta marxista, sino que hay que dar un sentido positivo del poder. Porque si es dominación, y yo soy un sindicalista y me meto en política, pues me voy a meter a dominar a la gente. Entonces la política queda invalidada si es dominación. Hay que dar una visión positiva. Cuando puse eso yo en Binghamton, estaba Wallerstein y otra gente de izquierda, me miraron medio feo, diciendo, ¿cómo puede usted demostrar que el poder es positivo? Sí, pero tengo que definirlo de otra manera. Entonces, la categoría fundamental es el poder político.
pero lo defino con 3 determinaciones, usando las categorías de Hegel, determinaciones. Voy a ir muy rápido, pero son las tesis del librito, pero no es moderno, no tiene nada que ver con Hobbes, Hume, etc. Es ya otra filosofía. 3 determinaciones tiene el poder político. 1, 2, 3. La primera, desde Schopenhauer le llamo voluntad de vida, contra la voluntad de poder de Nietzsche y de Heidegger y de mucha gente. Voluntad de poder es, yo tengo voluntad de poder y el otro tiene una voluntad impotente del dominado. Voluntad de vida, en cambio, es querer vivir. Y el querer vivir es la voluntad. Querer vivir es la fuerza del poder político. Y para dar un ejemplo, yo digo siempre esto, si agarro, como se acostumbraba en Argentina, a una persona que la quiero torturar y le agarro su cabello y meto su cabeza en un tanque de agua y hago sentir como que lo voy a ahogar, empieza a patalear, o decir, quiere vivir. Va a ser la mayor fuerza posible para vivir. El querer vivir es la fuerza del poder de un pueblo, no de un individuo, porque es una comunidad. El poder no es individual, es comunitario. Entonces Hobbes dice, al comienzo de la política, hay individuos. Los individuos luchan unos contra otros y se matan. Para no matarse hay que hacer un contrato. Y el contrato surge y sigue. Pues, y eso en un estado de naturaleza. Y entonces, gracias al contrato, surge el estado civil. Y eso se enseña en todas las facultades de ciencia política. Y en todas las facultades de ciencias económicas, como Harvard, Yale o cualquiera, viene Adam Smith y dice lo mismo. Hay individuos y cada individuo produce un producto y después se lo intercambian entre ellos y ya nace el contrato. Entonces el contrato surge después en un estado de naturaleza. Cada uno es propietario de los bienes que produce, pero en el estado de stock sigue, sin embargo, el rico pagando al pobre para que trabaje, y todavía es estado de naturaleza para Adam Smith, es decir, que el capitalismo es estado de naturaleza para Adam Smith. Pero en fin, es todo un mundo categorial. Yo no puedo partir del individuo, yo parto de una comunidad, porque somos inevitablemente comunidad, y eso no lo digo yo solo, lo dice el pragmatismo norteamericano, lo dice Otto Appel, lo dice hasta Habermas, una comunidad de comunicación. Es una comunidad, y la comunidad quiere vivir, es decir, comer, beber, tener alimentos, tener vestido, casa, cultura y hasta sus dioses, todos sus bienes. Y entonces me interesa Osiris, me interesa el fundador del cristianismo, porque está hablando de la materialidad, de la necesidad como criterio. Esto sería el aspecto material del poder. Pero segundo, si cada uno tira para su lado, uno neutraliza la fuerza del otro. Hay que ponerse de acuerdo. Entonces ahí viene la razón consensual, corregida, pero de Appel o de Habermas, en donde hay que operar por consenso. Y entonces todos tiramos hacia un lugar y se puede. Y la tercera determinación es hacer cosas factibles. Porque si me propongo algo imposible, pues no lo puedo hacer. Y entonces no tengo poder de realización. El poder político es voluntad de vida consensual acerca de cosas posibles. Y eso es positivo. Pero ¿quién es la sede? La comunidad. Nunca el individuo, sino la comunidad. Y a eso le llamo potencia. En el sentido de que no tiene todavía instituciones, sino es como que se reúne la asamblea, se mira a la cara y dice, nosotros somos el único sujeto del poder político, no hay otro. El único sujeto soberano. El Estado no es soberano, el soberano es el pueblo. Y entonces con esto ya empieza uno a cambiar todo, porque se viene abajo muchas cosas de las constituciones y de las pretensiones. La segunda categoría es que la comunidad debe crear instituciones.